Último informe. Bueno, se vienen acá las tres claves que van a explicar por qué el precio de la electricidad en Europa está rompiendo con todo. Bien, Atención, porque la luz está disparada en Europa. Sí, la luz. Nada más y nada menos que la luz. vamos a hablar de la luz, Sí, de la energía eléctrica, ¿no? la energía eléctrica. Exactamente, estamos hablando nada más ni nada menos que la energía eléctrica. Los precios de la electricidad llevan semanas a niveles récord y los consumidores y las empresas están pagando de su bolsillo facturas que son desorbitadas. Están por completo afuera del radar, nadie entiende por qué. En España hubo subidas de hasta 15 euros de megavatio por hora de un día para el otro y esto es una barbaridad, así habla la gente y también lo decía Joaquín Giraldes, socio cofundador de Ingebau, una Sí, consultora especializada en energía en Sevilla, España. bien, O sea, es bastante el precio, ¿no? El 15 de septiembre de 2020, el megavatio por hora en Alemania y en Francia promediaba los 56 euros, aproximadamente $66, y el 15 de septiembre de este año promedió 166 euros a $195, según la consultora global de energía y materias primas ISIS. El mismo día, España registró 177 euros o 200 euros por megavatio por hora, y un año antes costaba la mitad, 58 dólares, más o menos, una subida de más del 150%. Como para que bien. tengan una idea. Para aplicar el impacto del consumidor, el gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, anunció esta semana una reducción de varios impuestos sobre los precios de la electricidad. Otros gobiernos europeos también planean intervenir, y analistas y organizaciones advierten que, de prolongarse la crisis, Europa podría enfrentarse a un duro invierno con posibles apagones de electricidad, cierre provisional de fábricas y más subida de precios. Un riesgo extra de muertes por frío y un lastre para la recuperación económica tras el varapalo de la pandemia, por supuesto, Claro. ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, se estima que 10.000 muertes al año están vinculadas a habitar una vivienda sin climatizar. Y esto es un dato no menor, porque según la organización caricativa de National Energy Action, hay una escasez hay una escasez de climatizar, digamos, las casas, y hay una escasez eléctrica importante y que está alarmando a distintos sectores de las economías. El precio del gas natural también está atrás de la tendencia alcista, pero ¿cómo se explica la frenética subida de combustible luz, digamos, del Claro. combustible renovable, ¿no? ¿Qué puede pasar con el resto de las materias primas? Bueno, y acá la clave número uno es que hay bajas reservas. Y esta es la clave número uno, ¿no? El punto número uno que explica, ¿no? cómo se va a tratar esto. La demanda mundial de gas aumentó sin que suba a la par la oferta. El megavatio de gas cotizaba alrededor de los 10 euros el año pasado y ahora mismo ronda los 70 euros. Bien, en plena transición, Bastante. sí, por supuesto, en plena transición ecológica, buscando fuentes de energía con menor impacto medioambiental, Europa depende del gas natural, depende por completo del gas natural. La combustión de esta fuente de energía emite mucho menos CO2 que el petróleo y que el carbón. El invierno es la época que más se consume, clave para calentar hogares, también se utiliza en transporte y otros procesos industriales. Cada verano el continente repone sus reservas para afrontar los meses más fríos. Lo ideal es que a esas alturas haya ya un 90% almacenado, pero ahora mismo solo hay un 70%. Claro. Es un número bastante bajo en países como España. Lo que es bastante feo y lo que es horrible, según Carlos Martín, el jefe de la consultora energética española Enerjoin. Bien, el invierno pasado fue duro y prolongado, la demanda de gas subió mucho, se utilizó demasiado de las reservas, y así por lo menos lo dicen desde Reino Unido. Por otra parte, en Europa no se hicieron los deberes a tiempo. Digamos, se faltó hacer un poquito de trabajo. Se tardó en comparar reservas esperando que los precios del gas bajen, y ahora están acercándose peligrosamente a la época en que más se consume gas del año. Claro. Bueno, y acá también hay una competencia internacional. Esta es la segunda clave, estamos en la segunda Una clave. tardanza en comprar reservas, ¿no? Exactamente, es una tardanza. Al igual que en Europa, en Asia también se sufrió un invierno muy frío, y esto se traduce en más demanda de gas de países con gran población, como por ejemplo China. China, exactamente. El problema del gas es global. China, Japón, Pakistán, Europa, y todos están afectados. O sea, venimos mal con el tema del gas. Europa suele abastecerse en gran parte del gas provisto por Rusia y Noruega, y ambos países sufrieron varios problemas de suministro. Y aunque este jueves se corrigió un 14% la tendencia alcista en los precios por un restablecimiento del flujo del gas noruego, los inventarios siguen en números críticos. O sea, hay menos gas del que se planea poder consumir.
Europa lo que tuvo que hacer es buscar alternativas, pero los buques metaneros prefieren ir a Asia. Europa no puede competir contra Asia en precios, así por lo menos lo dicen. Y en el continente también está el problema de los derechos de emisiones de CO2, un papelito que subastan los estados miembros para que utilicen las empresas que emiten CO2. Pero estos derechos, en medio de la transición ecológica, son también carísimos. Claro. O sea, valen mucha plata, ¿no? Y la última de todas es la falta de viento. La tercera clave por lo cual no hay gas en Europa es quizás la más sorprendente, la falta de viento. ¿Y esto a dónde nos lleva? Por ejemplo, la búsqueda de energías limpias, el viento y el sol ofrecen una alternativa que es fundamental por ejemplo, a los denostados carbón y petróleo. Sin embargo, depende de estas fuentes renovables, conlleva un problema que ahora mismo es irremediable. Los políticos dicen que las renovables van a abaratar el costo de la electricidad y que son maravillosas, es cierto, pero no cubren el 100% de la demanda y además es una energía intermitente, todavía no está bien desarrollada esa energía. Este verano hubo mucho viento, las turbinas no pudieron crear suficiente energía y la generación de viento en Reino Unido y Europa fue muy baja en las últimas 2 semanas. Claro. Este verano no hubo mucho viento. No hubo mucho viento en Europa, entonces... Y no pudieron generar la energía suficiente. Claro, no hay electricidad tampoco, entonces claro, es bastante complicado, ¿no? La generación de viento en Europa es muy baja en las últimas 2 semanas. Hay menos del 15% de lo que se generó a través del viento, ¿no? Entonces... hay que quemar más gas de lo que se debería quemar. También en verano, así por lo menos lo dicen de distintos lugares. Lo que dicen es que esto se puede resolver con una mejora en la tecnología de almacenamiento. Algo que, por ejemplo, puede ser con energía del sol y viento que no se consuma, se almacena y así no se desperdicia. Pero todavía no existen esas condiciones. No se pueden todavía almacenar ese tipo de energías. Cuando hay viento o sol, hay que seguir tirando del gas, dice Giraldes. Es un problema puntual. Claro. Es un problema puntual. A largo plazo va a ser persistente, pero se va a poder por ahí cotejar un poquito más. Y a corto plazo tampoco hay mucho por hacer. Va a volver el viento, y sí, el viento va a volver, pero los precios se van a mantener altos durante el invierno y la gente va a tener que pagar un poco más. Una época que los analistas auguran complicada si se repite la crudeza del año pasado. Si el invierno viene frío, va a haber problemas, dicen así en Europa, y no será de precio, va a ser de suministro. Que eso es bastante complicado, porque última lo del precio se pelea, se fija y demás. Pero si no hay suministro, la cosa viene heavy. Bien. La crisis también es general de materias primas. Esta semana, a raíz de la preocupación sobre el precio del gas, sobre las materias primas. Y sí, si no hay gas, no hay otras cosas, no hay conductores, hay falta de materias primas. Por lo menos el grupo de banca de inversión Goldman Sachs avisó sobre lo que puede esperarle al precio del resto de las materias primas en el mundo. Los analistas de la firma estadounidense creen que la caída de inventarios y la reapertura de la economía mundial va a impulsar la volatilidad en el rápido aumento de la demanda y la lentitud de la oferta. Goldman lo que dice es que el precio de las materias primas como el crudo, por ejemplo, el oro o el maíz va a subir de precio en los próximos 12 meses. O sea, sube todo. Sube todo. En el último año ya se vio cómo la escasez de microchips, también alimentada por la pandemia, afecta a la industria tecnológica y automotriz, por ejemplo, en todo el mundo. ¿Volveremos a lo analógico, acaso? Es una pregunta que nos estamos haciendo hace largo rato. Y los analistas de Goldman Sachs señalan que los inventarios de casi todos los bienes están disminuyendo a la vez que se relajan las restricciones por las crisis del COVID-19. Claro. Todo esto también está agravado por la falta de personal en varias cadenas de distribución. O sea, no hay gente que reparta esas cosas porque falta gente en el mundo. Cuando los inventarios se exhaustan, como está pasando con el gas europeo, la destrucción de la demanda a través de precios más altos es la única opción para equilibrar los mercados. Y así culmina, digamos, este informe que nos dice cuáles son las 3 claves de por qué el precio de la electricidad está en alza en Europa y está batiendo récords. O sea, eso es, digamos, en parte. Hay bajas reservas, ¿sí? Eso es uno, hay bajas reservas, hay mucha competencia internacional, hoy lo veíamos también, y hay falta de viento y quizás tampoco están todavía ideando una especie de turbina hídrica, claro, o algo como para suplementar una turbina eólica, digamos. Para paliar. No, exactamente, este déficit. Pero también como hay una falta de suministros mundiales y no hay tanta minería en el mundo, no hay cobre, no hay fibra óptica, no hay un montón de cosas, entonces llevar la electricidad, llevar el gas y llevar los bienes de este tipo se complica un poco más, se complica bastante más, y esto es lo que nos lleva a lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo también.
Bien, perfecto. Las 3 claves para entender por qué es tan cara la energía en Europa actualmente. Exactamente, exactamente. Así culmina el informe de cuáles son las 3 claves para entender qué está pasando en Europa. Con esto llegamos al final de este programa, así que nos vemos la próxima. Será entonces la próxima. Nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana. Esto fue Vida Equivocada.